Buenas tardes, mi nombre es Patricia Hernández, soy alumna de la licenciatura en Turismo y estoy en proceso de tesis. Formo también parte del grupo del proyecto Una mirada al paisaje cultural y la memoria colectiva, al casco histórico y al barrio cívico de Comodoro Rivadavia, liderado por Silvana Dos Santos y Angie Cucchiaro. El tema investigado se titula La radio hizo su aparición y lo cambió todo. Compañía Broadcasting de la Patagonia, LU4 Radio Patagonia Argentina. El periodo que se tomó es 1936-1960, denominado Radio Espectáculo, en el cual se consolidó la radiodifusión y se utilizaron formatos de teatro y shows en vivo. El objetivo es mostrar cómo LU4 contribuyó de diferentes formas en la comunicación, integración territorial, cultura, economía, entretenimiento de la sociedad y en la formación de la identidad y la memoria cultural. Está formada por elementos básicos como los cognitivos, creencias, valores, normas o códigos de acción, sistemas de signos y símbolos y las formas no normativas de conducta. Es necesario tener en cuenta que la cultura evoluciona a través del tiempo y con el aporte de las ciencias sociales, su significado se amplía. La radio actuó como epicentro donde fluyó la cultura, se expresó a través de códigos comunicacionales comprendidos por la sociedad y formó parte de la cotidianeidad y ayudó a consolidar las tradiciones. Mayol describió a la práctica cultural como un conjunto coherente y fluido de elementos cotidianos que proceden de la tradición y se expresan a través de comportamientos que se visibilizan socialmente. Esta práctica produce identidad en forma individual o conjunta y esta ayuda a ubicar a las personas en la trama social. Por ello se conoce radial como una práctica social en la que se refleja la identidad de los miembros de la sociedad comodorense, formada por diversas corrientes migratorias. Al formarse la memoria colectiva, que en palabras de Holbach envuelve las memorias individuales que se basan en la historia vivida, se puede considerar a la radio como un lugar de memoria en el que se amalgaman lo tangible y lo simbólico según Nora, es decir, lo edilicio, el lugar de referencia, y lo que esto representa para la sociedad. Afirmó que la memoria cultural es construcción y afirmación de la identidad. Por ello se puede aplicar a la función de LU4 en la construcción de la memoria cultural e identitaria de la sociedad. Tomando entonces como base estos conceptos es que se realizó la investigación. En 1906 se inició la radiodifusión en Massachusetts, Estados Unidos. En Argentina se inició en agosto de 1920 en la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires y se lo llamó coloquialmente Los Locos de la Azotea. La experiencia se replicó en el resto del país y llegó hasta la Patagonia. En abril de 1936, la Dirección General de Correos y Telégrafos llamó a licitación pública para otorgar licencias de radiodifusión para las zonas 68 y 78 que corresponden a Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. En agosto de 1936 se otorgaron las licencias para ambas radios. Se instaló entonces la torre en un lugar conocido como Campamento 99 en Comodoro Rivadavia. Se alquiló además un edificio céntrico que tenía una casa para el director, que es el edificio que la radio utiliza actualmente. Y entonces se inició la explotación de broadcasting. En ese momento se llamaba así a la radiodifusión. El diario El Rivadavia detalla con amplitud las características del equipo, los preparativos y los montajes de los estudios. La radio fue esperada con mucha impaciencia, debido a la escasa comunicación existente, ya que solo podían lograrla aquellos que tenían buenos receptores y que solo captaban ondas radiales nocturnas cuando las condiciones climáticas así lo permitían.
En 1938 comenzaron las transmisiones experimentales, en las que se emitía música y el identificador de la radio. La inauguración se realizó recién el 2 de mayo de 1938 y fue sin anuncios previos, ni ceremonias, ni discursos. Gradualmente se amplió el horario de la transmisión y se realizaban cadenas con Radio El Mundo, Belgrano y Splendid. Comodoro Rivadavia y la Patagonia, de esta forma, se conectaron al resto del país. La radio aportó a la sociedad en el área informativa, recreativa y educativa. Fue un vínculo de integración territorial, fomentó la valorización del patrimonio, el patriotismo y la cultura. Contribuyó a la difusión de eventos sociales e históricos a nivel local, regional y nacional. En su labor educativa, informó a la población acerca de la epidemia de difteria. También orientó a los pobladores que se perdieron durante una gran nevada y es de público conocimiento el apoyo durante las campañas solidarias y las catástrofes. La radio se involucró a la sociedad mediante la participación en vivo de orquestas y de solistas. También se formó un grupo de teatro que fueron ellos quienes llevaron a cabo los radioteatros que convocaban a toda la familia, a vecinos, a amigos, alrededor de un aparato de radio. Y se fomentó de esta forma la recreación y la cultura. El radioteatro era el atractivo por excelencia y un invento netamente argentino. Se irradiaba en episodios que se grababan en Buenos Aires y otros en forma local, los cuales mostraban además los talentos comodorenses. La puesta al aire era en vivo y se crearon sonidos ambientales ingeniosamente, como por ejemplo truenos, lluvia, pisadas, puertas que crujían, relinchos, tiros, etc. Por otra parte, la radio dinamizó la divulgación cultural fuera de los estudios y los actores llevaron el teatro a distintas salas de la ciudad, como por ejemplo el Bar Alhambra, al que Fernando Montellano describió como el templo del arte menor. También se creó el programa Selección Artística para descubrir talentos locales mediante concursos de aficionados, según lo registró el Libro de Oro de LU4. Por otra parte, la radio transformó la situación de aislamiento de las comunidades rurales, proporcionando información general y específica con programación orientada a temas rurales. El mensajero rural se utilizó como una herramienta solidaria y desinteresada de comunicación para el poblado rural, con una frecuencia de 6 mensajeros diarios en los que se emitían mensajes laborales, nacimientos, fallecimientos, emergencias climáticas, entre otros. Además, había boletines informativos, los cuales se emitían en horarios fijos y eran auspiciados. Se difundían allí novedades regionales en cuanto al estado del tiempo y de los caminos, el movimiento de pasajeros, de transportes y vapores, la situación de personas en tránsito y, en definitiva, era una guía imprescindible para moverse dentro del territorio patagónico. Por otra parte, ante la necesidad de leer noticias y la imposibilidad de que el diario físico llegue a los pobladores del interior, el diario El Rivadavia se convirtió en un diario oral y su redactor, el señor Sicardi, leía información en 2 boletines diarios. En cuanto a la programación, se destaca que era variada y atractiva, dejó una impronta especial en la memoria colectiva. Debido a los flujos migratorios, la programación era multicultural, así como la sociedad comodorense. También cabe destacar que se emitía la misa dominical, ya que en muchos lugares no existía parroquia cercana o directamente no había parroquia. En cuanto al eje económico, la radio fue dinamizadora de la economía. El Departamento de Publicidad logró conformar una importante cartera publicitaria con clientes de diversos rubros a nivel nacional, regional y local, porque entonces de esta forma la economía se dinamizó. La radio además fue una fuente laboral invalorable,
con un significativo porcentaje de personal femenino en todas las áreas. Por último, se abordó la década del 50, una década de cambios notorios. Las emisoras comerciales que dependían del Estado comenzaron a depender de LR1 Radio El Mundo, que funcionaba como cabecera de radios del interior, y por ello se transferían permanentemente importantes sumas de dinero a esta y a otras radios que estaban debilitadas en el interior del país. LU4 era exitosa económicamente porque trabajaba bajo una austera conducción. Otra característica es que desaparecieron los discos de acetato de 78 revoluciones por minuto y aparecen los long play o larga duración. También surge un importante grupo de locutores jóvenes de gran trascendencia en LU4, entre ellos Carlos Omar, Elsa Zarco, Domingo Herrero, Mario José Bladilo, Elena Ada, María Magdalena Hernández, entre otros. Se forman asimismo nuevas agencias publicitarias como Quinet Producciones, Producciones 3, Visión Estudio Publicitario, etc. Si bien la síntesis llega hasta 1960, LU4 permanece en el aire, aunque actualmente se la denomina LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina. Desde hace 83 años, LU4 sigue llenando el éter con ondas radiales. Cumple su función social, acompaña el desarrollo de la Patagonia y su gente y marca un camino de continuidad desde su emblemático edificio de Rivadavia y Moreno. Por lo tanto, se puede decir que LU4, como medio de comunicación, fomentó la cultura, integró la Patagonia al resto del país, se introdujo en cada hogar como fuente de entretenimiento, dinamizó la economía, contribuyó en la formación identitaria y de la memoria colectiva cultural. Quiero concluir con una frase de Marshall McLuhan que dijo: la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el oyente. Agradezco mucho su atención y quiero agradecer especialmente a mi compañera Camila Carrizo, quien se encargó del soporte técnico.